Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con ustedes nuevamente en este día 12 de junio, siendo el mediodía. Vamos a rezar nuestras oraciones iniciales y vamos a entrar de lleno al tema de las herejías, que hoy también vamos a ver unos temas muy importantes, muy interesantes. Y como lo hemos venido reflexionando en estos días, esas herejías se van haciendo presentes en nuestra vida común, ¿verdad? Son parte ya de nuestra vida. Muchas veces, como lo hemos dicho, a veces inconscientemente las hacemos y otras veces las dicen otros, ¿no? Y muchas veces caemos en los errores eh, de nuestra fe y pensamos que es verdad, ¿no? Como ya lo hemos comentado con el marcionismo, con el montanismo, y que son herejías que hoy algunos siguen realizando en algunas iglesias, sobre todo de corte protestante, ¿no? Bien, en este día celebramos la fiesta del Inmaculado Corazón de María y me gustaría compartir con ustedes al inicio de esta oración y ponernos a la presencia del Señor invocando su nombre, esta oración al Inmaculado Corazón de María, del cual pues les invito a que nos unamos a ella. Y de esta manera pues comenzamos recordando a nuestra Madre Santísima, que ya nos acompañe siempre, y al don del Espíritu Santo que nos permita, ¿verdad? Iluminar nuestras mentes con la luz de su Espíritu, con la luz que proviene del mismo Espíritu Santo, que es la luz de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia, del conocimiento. Vamos pues a invocar al Señor y vamos a hacer nuestras oraciones iniciales y haremos también esta oración al Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Catena Legionis. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oremos. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen tu Madre. Madre nuestra, medianera ante ti, es que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer esta oración
al Inmaculado Corazón de María y pues con ello vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿verdad?, sobre las herejías, pidiéndole a María que al consagrarnos a ella nos lleve de la mano hacia el corazón de Jesús. Oración al Inmaculado Corazón de María. Oh corazón inmaculado de María, repleto de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos infinitamente. Imprime en nuestro corazón el verdadero amor, para que sintamos el deseo de buscarte incesantemente. Oh María, tú que tienes un corazón suave y humilde, acuérdate de nosotros cuando caigamos en el pecado. Tú que sabes que todos los hombres pecan, concede que, por medio de tu materno e inmaculado corazón, se sanen los hombres de toda la enfermedad espiritual. Haz que podamos siempre contemplar la bondad de tu materno corazón y que nos convirtamos por medio de la llama de tu corazón. Amén. Muy bien, hermanos, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es importante, hermanos, pues celebrar esta fiesta de la Inmaculada, del Corazón Inmaculado de María. Ya el día de ayer celebrábamos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y también nos consagrábamos indudablemente para pedir al Señor, pues su presencia en medio de nosotros. Y como dice el Papa Francisco, que el Señor vaya modelando cada vez, ojalá seamos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, porque dice el Papa, quien es devoto del Sagrado Corazón de Jesús, aquí le pidiendo que vaya modelando nuestro corazón al corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús para que nuestro corazón se vaya convirtiendo al mismo corazón que el de Cristo, ¿verdad? Que ese es el ideal. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a nuestra clase de las herejías, que se ha puesto muy interesante y estoy seguro que entre más avancemos, más busquemos, vamos a vernos envuelto en la realidad, que es muy complicado todos los estudios, todo lo que se ha hecho respecto a esto, sí es bastante, muchísimo con respecto a ello. Entonces, pues no queda más que darle continuidad y conocerlos por lo menos para que tengamos una idea de lo que es las herejías. Bien, nos habíamos quedado entonces, vuelvo a repetir, entonces el siglo primero tiene que ver con el docetismo, el simonianismo y las otras herejías que ya dijimos en el primer capítulo y en el segundo. En el siglo segundo, el adamismo, el encratismo, bionismo, adopcionismo, gnosticismo, que fue lo que vimos también, el marcionismo, montanismo, que fueron las dos que estudiamos, el monarquianismo, el nicolaísmo y los ofitas. Ahora, como les habíamos comentado la vez pasada, vamos a interiorizar en el conocimiento de lo que hay en el siglo tercero. El siglo tercero tiene como base el maniqueísmo, el modalismo, el sabellianismo o patripacionismo y subordinacionismo. Vamos a tratar de ver qué nos quiere decir estos dos que vamos a retomar ahorita, que es el maniqueísmo y el sabellianismo, ¿verdad? Bien, primero que nada, hermanos, vamos a ver el sabellianismo o patripacionismo. Vamos a entrar con este, ¿verdad? Es realmente muy interesante lo que dice siglo tercero, sabellianismo y patripacionismo, es lo mismo. Bien,
¿Qué nos enseña? Ahorita vamos a abundar más en ello, pero así en resumidas cuentas, los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. Y según ellos, las tres personas de la Santísima Trinidad existen solamente en relación con el hombre y no en la realidad objetiva. Bien, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Parece complicado entender. Nos quiere decir nosotros, por ejemplo, nuestra tradición, lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, lo que nos han enseñado nuestros abuelos en la catequesis, en la misma iglesia, que hay un solo Dios en tres personas distintas, ¿verdad? Es el mismo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sabelianismo va en contra de la Santísima Trinidad. Ellos dicen que Cristo y Dios Padre no son personas distintas, sino que es el mismo Padre, nada más que tomó una figura, la figura de Cristo, sin dejar de ser Padre, ¿verdad? Sin dejar de ser Dios, y es el mismo. Por lo tanto, no hay tres personas, sino solamente dos personas. De tal manera que es el Padre, y en el Padre están el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, nosotros no creemos esto, nosotros creemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, ¿verdad? Un solo Dios. De tal manera que los sabelianismos no creen en eso, ellos creen en que Cristo y el Padre son la misma persona, ¿verdad? No son dos personas diferentes, ¿no? Sino que son dos aspectos u oficios de la misma persona. Por ejemplo, ¿verdad? Una vez, voy a poner este ejemplo, pero una vez pasó que una persona pasaba en su taxi y veía la ropa que había en el bazar y llamó la atención porque el señor preguntaba por la ropa del bazar, sobre todo de las que son vestidos para mujer, y él veía la ropa y preguntaba, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? ¿Qué medidas son? Eh, ¿Tienen más vestidos de mujer? Y la persona que los estaba vendiendo u ofreciendo, pues pensaba, este señor anda preguntando por ropa para mujer, ha de ser para su mujer, para su esposa, ¿no? Para su novia o para alguien, para una persona mujer. Total que eh, era taxista, pasaba y subía en la misma avenida constantemente, llevaba, traía personas y un día dijo, en un momento regreso, yo quiero que me apartes esos vestidos y ahorita regreso. Dicen que se fue, dejó el servicio, cuando regresó, pidió los vestidos, los empezó a ver y aquí algo pasó, algo bien curioso. El Señor pidió pasar para medirse los vestidos. Entonces, la persona que los estaba ofreciendo se quedó así como extrañada y el taxista le dijo, no se preocupe, lo que pasa es que durante la mañana soy taxista y en las noches trabajo en el servicio o en el oficio de la prostitución, ¿verdad? Entonces me visto de mujer durante las noches, ¿verdad? Entonces, ahí está un ejemplo, ¿verdad? Aunque no es de tema religioso, pero sí es es el mismo ejemplo de lo que decían los sabelianismos. La misma persona con diferente oficio. Por la mañana taxista y por la tarde de la vida galante, pero siendo el hombre ahora vestida de mujer. Entonces, así pensaban los sabelianismos. Dios es uno y el mismo Dios es el mismo Cristo, de tal manera que no hay dos personas, sino dos aspectos u dos oficios de la misma persona. Y eso es lo que la iglesia no nos ha enseñado. La iglesia nos ha enseñado desde el principio y los mismos evangelios nos dicen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el tema del sabelianismo pues cae en una herejía muy, muy grande, muy fuerte, porque piensa que no hay tres personas, ¿no? Solamente una, ¿verdad? Una sola persona
que no tiene nada que ver con precisamente con las tres personas distintas de la fe católica, ¿verdad? Entonces ellos creían en esa connotación diferente, ¿verdad? Muy diferente respecto a ello. Bien, vamos a tratar de profundizar en este tema del sabellianismo o patripacionismo, porque precisamente patriacionismo habla del Padre como tal, ¿verdad? El único que puede hacer las cosas, el único que puede estar arriba de ellos, ¿verdad? Es el Padre, ¿no? Es más, fíjense, con respecto a este sabellianismo, también no menciona, por ejemplo, el sabellianismo no menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? También es como una forma de opacar, ¿verdad?, el tema precisamente del sabellianismo o patripacionismo, que quedan sometidas pues a otro rigor que no es propiamente el de la fe. Bien, ahora hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el sabellianismo? El tema del sabellianismo nos puede llevar a nosotros a atender otra forma de pensar, ¿no? Quiero abundar un poquito más de ello. Bien, fíjense, ya para esa época del siglo segundo y tercero, ya se había establecido el dogma precisamente de la Santísima Trinidad. Y entonces, al saberse ya cuál es el dogma de la Santísima Trinidad, Sabelio, que es el autor de esa herejía, dice y niega el dogma de la Santísima Trinidad, en la que estas tres cosas, o estas tres seres, o estas tres manifestaciones divinas, que es un solo Dios, sostiene, o como ya lo hemos comentado, que fue el mismísimo Dios Padre quien había venido a la tierra y había sufrido en la cruz bajo la apariencia del Hijo. Y ya hablamos de la apariencia, lo vimos con el tema del, si no mal recuerdo, con el tema del montanismo, perdón, con el tema del gnosticismo, en el que el adopcionismo donde piensan o pensaban que Dios, al enviar a su Hijo, adoptaba a una persona y aparentemente sufría, ¿eh? Aparentemente había nacido y aparentemente había sufrido. El patripacionismo también toma ese tipo de ideas, pero además revela, ¿verdad?, a la comunidad que no hay tres personas, sino que es el mismísimo Dios Padre el que había bajado y venido a la tierra, y que el mismo Padre es quien sufrió en la cruz bajo la apariencia del Hijo, de tal manera que él, el Padre, es quien simuló ser el Hijo, el Cristo, el enviado. Y él mismo, entonces, se llamaría el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta doctrina, pues fue una doctrina que trajo muchos problemas en la iglesia. Tan es así que en el año 261, el Concilio de Alejandría la considera herética, ¿verdad?, y la condena en el año 261, cuyo principal defensor era el obispo Sabelio, como les había comentado. Sabelio era obispo, y este obispo, también teólogo cristiano del siglo tercero, enseñó en Roma. Él estaba enseñando en Roma este tema de herético del sabellianismo. Bien,
También podemos rescatar otros puntos más. Sabelio, con el fin de no debilitar la monarquía divina de la unidad, ¿no?, enseñó que el mismo y único Dios se manifestaba y operaba en tres modos distintos. Fíjense cómo lo pensaba Sabelio, ¿verdad? Él, por querer defender la unidad de la divinidad, cayó en esta herejía. Él mismo la provocó, ¿verdad? ¿Qué dice? Tres modos opera Dios. Primero, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en la Encarnación y como Espíritu Santo en Pentecostés. De tal manera que, como yo decía ahorita, ¿verdad?, Sabelio no menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya sabe que el mismo Padre es el Hijo y que el mismo Padre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no hay tres personas, sino solamente una persona en tres modos o en tres formas de presentarse. Bien, y fue condenado, en el concilio de Alejandría, ¿verdad? Eh, Muy bien, esto es respecto a el patripacionismo y lo que tiene que ver con el sabelianismo, precisamente sabelianismo por Sabelio, obispo de Roma, un obispo en Roma, en toda la ciudad de Roma, así era también considerado. También podremos hablar del sabelianismo, patripacionismo, con un tema que va muy de la mano, que se llama el modalismo, ¿verdad? El modalismo sostenían que el Padre se había encarnado y había sufrido en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el modalismo, esa es otra herejía que no la vamos a tomar, pero va de la mano con el sabelianismo. Aquí el modalismo significa que los partidarios de esta herejía sostenían que el Padre Dios se había encarnado. O sea, imagínense, no es Jesús enviado como nosotros sabemos, ¿no?, que el Padre envió a su Hijo para que se encarnara en el seno de la Virgen María. No, aquí es el Padre que baja, ¿verdad?, que baja él mismo y es el mismo que sufre en la cruz. De ahí que tanto el sabelianismo como el modalismo se compaginen en una misma herejía, ¿no? Bien, de estos hay muchísimos. ¿Qué ejemplos podríamos tener de este patripacionismo? De este patripacionismo, un ejemplo muy actual es el tema de muchos que dicen si Dios es perfecto, ¿no? Hay gente que dice que Dios es perfecto, que solo Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Que, que no, que no, que es un mismo Dios, fíjense, es un mismo Dios que está en todas partes. Una vez nos pasó en una celebración, estábamos a punto de empezar la celebración eucarística y una persona llegó y nos dijo que qué estábamos celebrando o qué había, qué fiesta era esa. Y ya le empezamos a explicar. Y nos dijo, sí, yo he escuchado hablar de Jesús, ¿verdad?, de ese Jesús. Y otro dijo, después dijo, sí, también he escuchado hablar de Dios, también he escuchado hablar de Dios. Y cuando le estaban explicando, pues que también el Espíritu Santo es Dios, él dijo, ¿y quién es el Espíritu Santo? Ese no lo conozco. Sí sé quién es Jesús, sí sé quién es Dios Padre, pero el Espíritu Santo no sé quién es. Y dice, ¿y qué no es el mismo Dios? O sea, ¿los tres son dioses o cómo?, ¿no? Y muchas veces caemos en eso. Muchas veces pensamos que los tres son diferentes dioses y no son tres dioses, es Dios mismo en tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que hace el patripacionismo, el sabelianismo, es poner un cerco de unidad diciendo que el Hijo es apariencia y el Espíritu Santo es una apariencia y que es el Padre quien toma la imagen del Hijo, la imagen del Espíritu Santo, y es el Padre quien se encarna, quien sufre, quien hace los milagros, ¿verdad? Que es el mismo, él mismo desciende
como Espíritu Santo sobre los apóstoles, sin tener en cuenta lo que la Santísima Trinidad cree, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, espero no hacerlos burlas porque el tema del patripasionismo es muy alocado y la verdad nos hace pensar en todas aquellas cosas que por salvaguardar la unidad divina, hicieron esta división, ¿verdad? Esa división en la iglesia, y muchos se adhirieron al obispo Sabelio, lo siguieron por esas ideas, que terminó pues en una condena total por el concilio de Alejandría. Bien, vamos a pasar a otro de las herejías del siglo III, que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es una de las herejías también muy complicadas, que tenemos dentro de la cuestión de la iglesia. Vamos a ver, ¿verdad?, el tema del maniqueísmo. Bien, vamos a ver entonces el tema del maniqueísmo. Bien, vamos con el maniqueísmo. Bien, el maniqueísmo es una auténtica anti-iglesia, ¿ya?, de tipo gnóstico. Fíjense cómo la influencia gnóstica sigue estando hasta el siglo II y seguirá. Tan es así que el gnosticismo, como ya lo he comentado, sigue hasta nuestras fechas, hasta nuestras épocas, sigue habiendo muchos que son gnósticos. Ahorita estaba recordando que una vez fui por acá por una misa por Atlacomulco, y había una iglesia que se llamaba Iglesia Ciencista Gnóstica. Entonces hay iglesias inclusive gnósticas que ya hemos comentado, ¿no? Bien, una auténtica antiiglesia de tipo gnóstico le nació al cristianismo en el maniqueísmo. ¿Quiénes son o quién funda el maniqueísmo? Se llama Mani. Mani estaba emparentado con la principesca familia persa de los arsácidas, y por parte de su padre estaba familiarizado con las formas de vida ascética. Entonces Mani conocía dos cosas. Una, la vida ascética, en donde se guarda totalmente ayuno, es una vida de pobreza, el ascetismo como tal, ¿no? Y por otro lado, conocía toda la vida persa, es decir, de Arsácidas, todo imperio persa, en donde hay fiesta, hay folclore, hay infinidad de cosas materiales, ¿verdad?, otras cosas espirituales, religiosas, un poco salir del contexto espiritual, más dándole a la brujería, a la magia, a la hechicería, ¿no? Entonces, durante su experiencia visionaria, desarrolló en él una conciencia misionera desde la que no solo hacía una nueva interpretación del cristianismo, sino que llegó a anunciar una religión autónoma. Fíjense hasta dónde lo llevó esas dos vertientes. La vida ascética, que obviamente la vida ascética es conocida en el tema del cristianismo, y el tema de los persas. Y en esa experiencia misionera que él tuvo, ¿verdad?, concluyó, ¿verdad?, que hay que interpretar el cristianismo nuevamente, una nueva reinterpretación del cristianismo. Y esa nueva reinterpretación lo llevó a una nueva religión, a una religión autónoma, ¿verdad? Un ejemplo de maniqueísmo actual, ya lo hemos comentado también en otros capítulos anteriores. Aquellos que creen que estamos en un error y que forman su propia iglesia diciendo, es que aquí está la verdad, aquí tenemos la verdad. Y otro ejemplo de maniqueísmo, un ejemplo muy común que sucede muchas veces es la siguiente.
Cuando nosotros vemos a una persona que es alcohólica, ¿verdad? Viene a la iglesia y hace un juramento y se va, ¿no? Hace su juramento y se va. Pero resulta que al hacer el juramento, cuando hace su juramento y se va, vuelve a caer en el mismo pecado. Y resulta que alguien, quién sabe cómo, ¿no?, le dice, es que en la iglesia a la que yo voy, ahí sí dejan de tomar. Y entonces la persona dice, bueno, vamos a ver si es cierto. Y va precisamente a la iglesia y resulta que dejó de tomar. Y todo el mundo se maravilla. Ahora, ¿qué pasó? Ya ya no toma, ya no fuma, ya no se droga. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron en esa iglesia? Ese es el maniqueísmo. El maniqueísmo es anunciar una nueva religión autónoma, ¿verdad?, en la que ahí mismo se pueden ejecutar cuestiones mágicas. ¿Cómo tan rápido dejó de tomar? Algo pasó, algo sucedió, ¿verdad? Aquí en la iglesia también puede uno dejar de tomar, también puede uno dejar de fumar. Si hace su juramento con fe y devoción y con fuerza de voluntad, obviamente va a cumplir. Pero algo pasa ahí, vamos a ver. Como sello propio del profeta y del apóstol de la última generación, reclamaba para sí, fíjense lo que hacía Mani, él reclamaba para sí la universalidad frente a fundadores particulares de una religión. Había gente que fundaba su propia religión y él también quería fundar su propia religión. Como por ejemplo, Buda en la India, Jesús en Palestina. Entonces él decía, si Buda fundó en la India su propia religión y Jesucristo fundó su propia religión en Palestina, pues obviamente yo que soy profeta también, voy a fundar mi propia religión. Y se consideraba como el consumador profético de ambos. Hagan de cuenta que unió a Buda y a Jesús. A Buda y a Jesús los unió, ¿verdad?, esas dos religiones en su persona, en Mani, ¿verdad?, a fin de escapar a las falsificaciones. Él mismo puso por escrito su doctrina, por ejemplo, en el Gran Evangelio o el Tesoro del Cielo, ¿verdad? Entonces, al compaginar esas dos religiones, él mismo elabora su propio evangelio y sus escritos son personales. No hay una revelación divina aquí. No está el Espíritu Santo revelando una nueva religión o una nueva vida espiritual. No lo hay. Es Él solo quien lo está haciendo. Y parte de un dualismo crudo entre espíritu y materia. Entonces Él empieza a hacer empieza a poner dos cosas en entredicho, la vida espiritual y la vida material. De tal manera que entre la luz y las tinieblas, ¿verdad?, el espíritu y la luz y las tinieblas es la materia, desarrolló un mito que va en tres estadios, desde su separación premundana hasta su divorcio escatológico, pasando por la mezcla en el nacimiento del mundo y del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre se mezcla con el mundo y el mundo se mezcla con el hombre. De tal manera que en estos estadios, ¿verdad?, la separación premundana, yo me tengo que separar del mundo, ¿verdad?, y llego al divorcio escatológico. Divorcio, ya saben qué es, ¿verdad?, separación, y escatológico, el fin del mundo, los últimos días, ¿verdad?, el mal, el cielo, la tierra, el infierno, el final de los mundos, ¿verdad? Y pide un divorcio escatológico, es decir, separarse sabiendo que ya viene el final de los tiempos, pasando por la mezcla en el nacimiento del mundo y del hombre. Entonces somos seres míticos, no somos seres divinos. Para Mani no somos seres divinos, somos seres míticos, de mitos, ¿verdad?, como los mitos griegos, como los mitos romanos. De esa manera, él crea su religión. Y la figura de Jesús y el tiempo de la iglesia, fíjense lo que dice Mani, la figura de Jesús y el tiempo de la iglesia transcurrido hasta entonces aparecían como una prehistoria del envío de Mani. Entonces, quiere decir que Jesús vino antes para preparar el camino para que
viniera Mani. Entonces uno se queda pensando, a ver, ¿cómo está esto, no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucedió? ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Cómo es que la figura de Jesús es una figura preparatoria para que venga este profeta llamado Mani, ¿verdad? Y al que el Paráclito se había revelado. Entonces a Mani se le revela, según él, el Espíritu Santo, el Paráclito, y le había manifestado la verdad completa. Entonces imagínense a Mani siendo él como profetizado por Jesús, y es el Espíritu Santo quien le revela a él toda la verdad. Algo parecido, ¿verdad? Pudiéramos aquí hacer una semejanza con el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, ¿verdad? El que va a darle la oportunidad a que el mismo Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios Jesús, sea quien tome las riendas del lugar. Algo así piensa Mani. Piensa que así es. Jesús es como Juan el Bautista y Mani es como Jesús el enviado, y a la vez el Espíritu Santo él lo recibe. De tal manera que él recibe la verdad completa. Echando mano de doctrinas, fíjese toda la mezcolanza que hace Mani para esta herejía. Toma de la mano no solamente la religión india, la religión de Buda, la religión de los cristianos de Palestina con Jesús, las une, pero además trae las doctrinas iraníes. Irán, ¿verdad? Irak, Afganistán, todos esos países árabes tienen una religión muy antigua. Es de las primeras religiones del mundo. Y Mani las retoma y también toma las ideas y la religión gnóstica. De tal manera que este mito divino o este mito del hombre, obliga al mismo hombre al conocimiento para obrar así, junto con determinadas normas ascéticas, la salvación. De tal manera que trayendo diferentes modos de pensar, diferentes religiones, hace para sí mismo unas normas ascéticas de salvación. Y no hay más salvación que a través del maniqueísmo. ¿Verdad? Ya no hay otra salvación. La iglesia ya no es el fundamento de la salvación. La iglesia cristiana ya ha dejado su paso para que el Mani sea el nuevo Mesías, digamos así, el nuevo profeta de Dios que conoce toda la verdad. Y aquí podemos nosotros, hermanos, ver cómo hay muchos maniqueístas en ese tiempo. Hay muchísimos maniqueístas. Por ejemplo, aquellos que se autodenominan el Mesías, el enviado de Dios. Hay muchísimos en todo el mundo. Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial Hitler se autodenomina así, ¿no? Como enviado de Dios, yo he venido para salvarlos, ¿no? En África, muchos países africanos del siglo pasado y de este siglo que están sufriendo por la violencia del poder. Muchos de esos presidentes o ministros que tienen pues el poder en algunos estados y países de África, se dicen ser enviados por Dios. ¿Verdad? Hay muchos, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de esos que asesinatos en serie que ha habido, no, más bien asesinatos en serie, no. En Estados Unidos sucede mucho que hay ataques a las escuelas y muchos de ellos van con una mente embotada y han matado a estudiantes, siendo él mismo estudiante, ¿verdad? Esos asesinatos así que pasan en las escuelas, sobre todo en Estados Unidos, que es como que lo que más hemos escuchado, y matan en nombre de Dios, como que Dios les dice, o a veces dicen que escuchan voces, ¿no? O que alguien les está diciendo que lo hagan, ¿no? Y así hay infinidad de maniqueísmo dentro de la religión, ¿no? Muy dentro de la religión. Hace unos años pasó también lo de un reportero, ¿verdad? Si no mal recuerdo, en Francia,
en donde por haber hecho un dibujo, una caricatura de Mahoma, para Mahoma es el profeta principal de los musulmanes, pues fue asesinado, porque en lugar de ver la caricatura como una forma de opinión o crítica acerca de la religión, la vieron como burla y entonces alguien que es muy fanático, pues lo mató. Entonces, eso es el maniqueísmo. Muchas veces es el conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Y que pensamos que esa es nuestra salvación. Pensamos que esa es nuestra salvación. Bien, qué más dice maniqueísmo? Mani pudo propagar, fíjense, durante el reinado de Sapor I, en el año 272, Mani pudo propagar sin impedimento alguno su mensaje religioso en el reino de los sasánidas, pero, pero es acusado por sacerdotes zoroástricos. Los sacerdotes zoroástricos son precisamente sacerdotes iraníes, y fue encarcelado y murió entre cadenas en el año 277. Se clavó su cadáver en la puerta de entrada de la ciudad de Bet-Lapat. Tal tratamiento vergonzante fue considerado por sus seguidores como una crucifixión. Fíjense cómo murió Mani, de tanta incursión y de tanto que metió dentro de esa religiosidad de maniqueísta, ¿no? Y a pesar de las violentas y persecuciones padecidas en Persia, el maniqueísmo misionero pervivió hasta la Alta Edad Media. Todavía llegó este maniqueísmo hasta la Edad Media, gracias principalmente a una rígida organización encabezada por un jefe supremo. Fíjense cómo se organizaban. Ya había un jefe supremo bajo el que se encontraban 12 apóstoles, porque pues había que tener un sucesor. Entonces Mani tenía que tener un sucesor. Entonces había un jefe supremo con sus 12 apóstoles, sus 72 obispos y sus 360 sacerdotes. Imagínense toda esta mezcolanza de mitos, ¿no? De cuando uno quiere hacer una revoltura, hay quienes así lo hacen, ¿no? Yo he visto algunos que son como maniqueístas, ¿no? De repente van que a cargarse de pila, ¿verdad? De las pirámides, ¿no? Y que tienen que tomar el sol de las pirámides, ¿no? Que porque ahí va a venir la energía, ¿no? Otros usan el maniqueísmo para propagar, ¿no? Las 7 aguas de las 7 iglesias, ¿no? Para que estés bien, ¿no? Hay gente que dice, es que esta sal la tiene que exorcizar un sacerdote para que la riegues, ¿verdad? Para que se le haga mal a una persona. Todas esas cosas son maniqueístas. Ese es el tema maniqueísmo del día de hoy. Bien, ¿qué más? ¿Qué más habla de este pues maniqueísmo? Hubo muchas formas cultuales de culto que hacían y ponían las manos, ¿verdad? O la comida sagrada, así como el canto y las charlas doctrinales, fortalecían su comunidad, cuya desaparición en modo alguno consiguió el edicto de persecución promulgado por Diocleciano en el año 297, ¿verdad? Hacían muchas cosas y desapareció esta comunidad maniqueísta por una persecución que provocó el emperador romano Diocleciano en el año 297. ¿Ya? Bien, y finalmente, para terminar el tema del maniqueísmo, la cosmología y la antropología dualista. Cosmología nos referimos a todo el cosmos y la antropología dualista se refiere al bien y al mal, ¿verdad? Es la pretensión maniquea de poseer la única explicación suficiente del mal y llegaron a convertirse en desafío permanente para la cristiandad, sobre todo en forma de nuevas sectas, ¿verdad? Entonces comenzaron a surgir nuevas sectas dentro precisamente
de la comunidad cristiana. Bien, este tema del maniqueísmo es muy interesante también para nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque este maniqueísmo eh, caracteriza muchas veces el tema del bien y del mal, el sí y el no, ¿verdad? El bueno y el malo, ¿verdad? E inclusive va a hablarnos, ¿verdad?, el maniqueísmo de un Dios bueno, de un Dios malo, ¿verdad? Eh, y esto sucedió no en Roma, sino que sucedió en Persia, ¿verdad? Además de seguir a Buda, a Jesús, siguió a Zoroastro, que era otra deidad, ¿no? Eh, También parte del Islam, ¿verdad? Y es una fusión doctrinal. 4 religiones hay: el Islam, el cristianismo, el budismo, el zoroastrismo, ¿no? Es una revoltura, ¿no? Y eh, esa doctrina muy complicada, llena de fantasías, hechicerías, imaginaciones, mitos, ¿verdad?, que van arrojando pues diferentes cosas, ¿no? La luz, las tinieblas, ¿no? Eh, el bien y el mal. Despreciaban lo material, exactamente, que hablando de lo material era lo más repugnante que pudiera haber, ¿verdad? Por eso querían vivir en el ascetismo, entre menos cosas, mucho mejor, ¿verdad? Incluso el cuerpo era considerado una materia despreciable, ¿no? Eh, Todo el mundo habla, también los maniqueos hablan de la reencarnación, y nosotros no hablamos de la reencarnación. La iglesia habla de la encarnación del Hijo de Dios, pero ellos hablaban precisamente de la reencarnación, ¿verdad? Y aquí van incluyendo muchos otros temas, ¿no? También niega la responsabilidad humana, ¿eh?, por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, ellos no son responsables, ¿verdad?, de algún mal cometido. Es que no lo quise hacer, ¿no? De esos maniqueístas hay muchos, es que no era mi intención, ¿verdad?, ofenderte, ¿no? Pero, entonces es una manifestación maniquea, ¿no? ¿Verdad? Que no son producto, pues, de la libre voluntad, sino que me salió porque le tengo el mal, ¿verdad?, y estoy luchando contra el mal, ¿no? Y como el mal me domina, pues te quito la vida, ¿no? Entonces, ese es un tema también muy, muy difícil. Por eso fíjense, una imagen, ellos tenían una imagen que era un pavo real, el pavo real como le llamamos, el pavo cristatus, era su animal sagrado, porque sus colores en el plumaje revelaban los distintos estados espirituales por los que pasaba el cuerpo para lograr purificarse y transformarse en el espíritu divino, ¿verdad? Una cosa de veras tremenda, el tema del maniqueísmo. Bien, hermanos, pues vamos a dejarle aquí, ¿verdad?, en estos dos eh, herejías del siglo III, y vamos a pasar al siglo IV, la siguiente ocasión que nos veamos, el próximo miércoles. Hay varios aquí: está el apolinarismo, el arrianismo, el donatismo, el macedonianismo, el priscilianismo, ¿verdad? Bien, de los cuales pues vamos a ver por ahí unos 2 o 3 tal vez, ¿verdad?, porque abundan sobre todo el tema del arrianismo. El arrianismo es el tema más difícil, yo creo, que la iglesia que le ha tocado vivir. Bien, pues de antemano les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Vamos a terminar esta tarde pues haciendo esta oración, ¿verdad?, al Espíritu Santo y nuestro ángelus a San José Obrero, y así poder terminar esta tarde. Les agradezco a todos también su tiempo y su disposición.
Nos encomendamos pues al Señor, terminamos nuestra jornada. Hacemos el ángelus a San José. El ángel del Señor se apareció en sueños a José para que no repudiara a María. Dios te salve José, rico eres en gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dios te salve José, rico eres en gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todos los varones, y bendito es el fruto del vientre de Jesús, María. Es el fruto del vientre de María Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Dios te salve José, rico eres en gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, glorioso Patriarca San José, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oremos. Sostenidos por el patrocinio del esposo de tu Santísima Madre, rogamos, Señor, de tu clemencia, hagas que nuestros corazones, despreciando todo lo terrenal, te amen a ti, Dios verdadero, con perfecta caridad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El mismo San José, cuyo patrocinio invocamos, interceda por nosotros ante el Señor. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo en que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu gracia, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.